El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte. Te tengo una pregunta medio complicada para comenzar el diálogo contigo acá, porque hace unos años tú y yo mutuamente nos preguntamos por unas rubias que se nos habían extraviado y nunca dimos que qué se había hecho de ellas, el paradero de estas rubias, y quiero comenzar el programa preguntándote por ellas, lo cual para mí es complicado porque la editora de este programa, que es la que lo hace, dirá, pero yo no sabía eso. La directora. La directora es mi esposa, dirá que esta gente que han comenzado aquí hablando de rubias ahora, pero son unas rubias porque eso pasó, ese diálogo entre tú y yo pasó y evidentemente yo no las he encontrado todavía, a pesar de que llevo años afanosamente buscándolas y parece que tú tampoco, porque la última vez que conversamos de ellas, tú no habías dado con ellas. Y una es que era la rubia peligrosa y la otra eran varias, aquello que decía era prohibido besar rubias los sábados. Mis queridos amigos, no estamos hablando de rubias para nada. Sé que mucha gente se intrigó. Mira este tipo, qué atrevido, qué loco, está suicidado delante porque otro programa u otros programas de radio, de televisión o de las redes, quien hace la dirección, pues es un director, pero en este caso es en familia y es la esposa. Y tú vas a ver, va a salir un tiesto volando aquí, le va a dar en la cabeza. No, mis queridos amigos, bueno, este es el podcast de Pepe Forte, la nueva costumbre, y hoy me acompaña aquí mi querido amigo José Antonio Évora, que solamente he mencionado el nombre, ahora voy a presentarlo, que él no necesita mucha presentación, pero esta alusión a las rubias se trata de que Évora, en su multiplicidad de conocimientos, como ustedes saben muy bien, Évora es un hombre de radio, un hombre de televisión, un hombre de prensa, pero Évora, entre otras cosas, en la multiplicidad hasta que acabo en este momento de citar, Évora es un gran conocedor de cine. Y hace años nos pusimos a conversar de películas de esas, que por cierto, yo he hecho ese programa 2 veces en la radio. Aquí creo que en YouTube no lo he hecho, que se llamó el programa algo así como películas de las cuales nunca más volviste a escuchar. Y en esa dimensión, ahí entran las rubias. Hay 2 películas que yo nunca más he visto. Es más, creo que hay una de las 2 que no vi nunca. Y esta conversación a cada rato, cuando sale, la gente dice, caramba, yo olvidé esa película, no la vi, ¿qué se hizo de ella? Y una es, y esta conversación la tuve con Évora hace años, creo que fue en Radio Martí, que hace la conversación de que, óyeme, ¿qué película es aquella que se llamaba Una rubia peligrosa? Y la otra, y son películas que creo que son de mi infancia, la otra se llamaba Prohibido besar rubias los sábados. Entonces, como aquella vez nos dimos una respuesta, vamos ahora a preguntarle a Pepe. José Antonio Évora, pero él y yo, a pesar de que ni a él ni a mí nadie nos dice Pepón, mutuamente nos decimos Pepón. Pepón, bienvenido a este programa, al podcast de Pepe Forte. ¿Cómo estás? Bueno, en este momento mejor. Mejor. Estaba muy bien, pero ahora estoy mejor en compañía de Pepón. Pepón, gracias Pepón. Mejor estoy yo. Gracias a ti. En serio, me siento muy honrado de que me hayan invitado ustedes al programa. Okay. Estoy encantadísimo de estar aquí porque por muchas razones, ¿no? Pero la primera es porque yo lo veo, sí, de paso oigo hablar del programa. Cada vez que hablo por alguna razón de mi amigo Pepe Forte, entonces, ¿tú conoces a Pepe Forte? Sí, cómo no, es Pepón, es Pepón. ¿Pepón? Claro. Yo digo Pepón. Y entonces me dicen, él y esa confiancita, ¿de dónde la sacó? Es cierta. Tú y yo siempre tuvimos una empatía mutua. Sí. Nos conocemos hace tiempo y además compartimos durante muchísimo tiempo la radio. Estuvimos juntos en 1140, WP 1140. Yo no sé si tú pasaste finalmente a Mambí, ¿eso no también? No, estaba allá afuera cuando ocurrió el cambio. El tránsito ese, ya estaba afuera. Pero otra vez volvimos a coincidir en Radio Mambí. En Radio Martí, perdón, rectifico. Y además también después entonces, cuando tú vienes a parar al 41, como productor del 41 del programa Juan Manuel Cao, ¿saludamos acá o no? Sí, claro. ¿Seguro? Sí, si no nos regaña. Si no saludamos a Juan,
Juan Manuel, saludos. Y a Ela, Y a Ela, queridísima. y a los ¿no? muchachos. Y a los muchachos que le digo Javier Rómulo y y David. Remo. Claro, toda la Javier y vida. David, Ya. son extraordinariamente brillantes esos Ya, muchachos. así es. Casi, yo diría que él es casi tan brillante como ellos. Eso es una cosa tipo Woody Allen. Lo que acaba de- tú no puedes separarte de Woody Allen, no No, puedes. Pero, si quieres, ponemos una cuñita de Woody Allen. ¿Quieres? no, claro. Lo que dijo en aquella película, creo que era Manhattan, en la que ¿Qué dijo? contaba que él se había criado, su familia y él vivían en los altos de un bar y la gente del bar se quejaba por la bulla que había arriba. Eso, Una de las tantas. eso es Woody Allen. Una que ahorita yo te estaba comentando, que estábamos hablando antes de comenzar acá, que a mí me encanta una frase genial de él que dice: yo no soy tan normal como parezco. Y una que le robó a Groucho Marx. ¿Cuál? No me gustaría pertenecer a clubes que aceptaran gente como yo. Esa se la robó a No, Groucho. se la robó. Groucho también era tremendo. Tú sabes que tenía y lo presté. Por eso es que a mí no me gusta prestar libros, porque además me hacen a mí lo que yo hago cuando me empato con un libro que no puedo tener, porque yo compro. Pero si no hago todo lo posible, el único hurto que yo confieso que siempre persigo y que más de una vez he ejecutado es robarme libros, me hago el bobo, no los devuelvo, libros que no puedo obtener. Y me hicieron igual. Yo tenía las cartas de Groucho Marx espectaculares. Imagínate, el epistolario de Groucho Marx. Presté el libro como en el año 97 y hasta el libro no me lo han devuelto todavía, ¿eh? Pero bueno. ¿Quién fue el que dijo eso de.? Pensé que me iba a preguntar que aquí se lo presté. No. Debería decirlo. No. Okay. No, alguien que dijo: no presto libros, esta biblioteca ha sido hecha con libros robados. Tiene un cartelito así arriba. Todo lo que Una tiene. confesión. Yo tengo algunos de esos. Y no son robados como tal, sino que lo que hago es eso. Prestados a largo plazo. Me voy haciendo el tonto para no devolverlos. Y algunos están aquí detrás de mí, otros están detrás de ti ahí, pero se ha venido pasando eso, sí. Tú sabes que un querido amigo, Ramoncito Mestre, me pidió prestado un día un libro que tengo desde Cuba. ¿Cuál? De Monty Python. ¿Ah, sí? Sí. Eso fue una cosa. Un libro. Sí, un libro sobre el grupo, porque yo soy fan de Monty Python. No, yo lo sé. Bueno, tú lo sabes. No. Y un grupo, creo que era de la BBC, estaba visitando Cuba, se asesoró con no sé quién para entrevistar a periodistas que hubiesen sido censurados y eso. Ajá. Y alguien me dio mi nombre y me entrevistaron, no recuerdo, fue en el Morro. Cuando termina la conversación, me encantó conversar con ellos. Me preguntan: ¿usted quiere que le demos algo a cambio de su conversación? Digo: que me manden un libro de Monty Python. Y dice: ¿qué? O sea, te pidieron que se te querían pagar, que se te podían pagar. Exacto, pero como ellos sabían lo que es Cuba, porque todo el mundo, la significación claro, que eso podía tener, claro. si la seguridad que había seguramente un seguroso cerca de ahí. Y el dólar está prohibido en Cuba. Exacto, todo eso, en la libra esterlina, ni se diga, todo. Sí, todo. Y yo le dije: un libro de Monty Python, y se quedaron así. Okay. Python. Digo: claro. no, quiere que te recite la vida de Brian. Ahora claro, la vida de Brian. Qué buena película. Todo el mundo no lo entiende. O sea, no es un humor potable para todo el mundo. Hay gente que dice que pesados son. Eso pasa. Bueno, yo creo que esa película, desde la primera vez que la vi, dije: no hay una película que haya hecho una burla tan inteligente de los llamados movimientos de liberación nacional, que en el fondo no son más que herramientas de la izquierda, claro, y de las dictaduras para agitar, para matar, para desestabilizar el gobierno. Y las gracias con las que ellos abordan el tema de los movimientos de liberación nacional. Recuerdo en particular un diálogo en el que el líder de uno de esos grupos está diciendo: porque lo único que trajeron los romanos aquí fue hambre, miseria y enfermedades. Y uno pone atrás: los caminos, los caminos. Bueno, excepto los caminos, lo único que trajeron fue hambre, miseria y enfermedades. Dice uno por allá: el vino. Dice: bueno, excepto los caminos y el vino, lo único que trajeron fue hambre, miseria y enfermedad. Dice otro por allá: no, también, bueno, y así. Entonces, hasta que ya el tipo dice: no puede más, dice: el que diga otra cosa lo mato. Sí, claro. Eso es un Jorge Cardoso
ya empecé a darle golpes a la cámara, son muy típicos míos. Mira qué O bien. ni Mira los qué Jorge Cardoso, no, porque la editora dice, no metas la mano delante de la cámara. Okay. Sí, sí. Oye, Cardoso es el cuento del cuentero, que dice que me le quito Al una que me le vara quito un metro a una vara más al majá, lo mato. Bueno, ahí. algo parecido. Ajá. No, entonces, aquello fue, tú sabes, se quedaron pasmados y me mandaron el libro. No lo tenían ahí, obviamente, ¿no? Claro. Pero me lo mandaron firmado por cada. Cuando yo vi las firmas, yo revisé enseguida porque yo dije, firmado por la gente del grupo Monty Python, pero no eran ellos. Ajá. Eran los No, eso habría sido ya una joya, habría sido. Ok. Pero lo tienes, José, pero lo tienes. No, y te hablé del libro porque se lo presté a Ramoncito Mestre. Y Ramoncito Mestre hizo todo lo posible. Todo lo posible por hacer igual que tú. Okay. Y yo lo perseguí hasta que finalmente me lo devolvió. Okay. Me lo devolvió no hace mucho. Porque, tú sabes que pero lo lograste desde que te lo devolví. Tengo de nuevo. Tú sabes que ahora que dices eso, ahora mira la memoria en este diálogo enloquecido que estamos teniendo, porque ahorita voy a decir exactamente cuál podría ser el plato fuerte de la conversación. Que yo leo de niño, yo adoraba leer, mi madre siempre me complacía con todo el libro que quería tener. Y ocurre que ya, por supuesto, si mi madre y mi padre murieron, ¿cómo no iba a morir la que era la madrina de mi papá? Se llamaba Juana Rosa. Y de vacaciones en Matanzas, vamos a casa de Juana Rosa, lo cual era una costumbre bastante, esto fue en el año 73. Y ya yo había leído Animal Farm. Mi papá tenía Rebelión. ¿Tú habías leído ya la Rebelión en la Granja? Yo me leo Rebelión en la Granja, ok, te voy a contar. En mi casa había todos los libros del mundo, muchos de los cuales están aquí. Y mi padre tenía, en mi casa estaban obras de Lenin, mi papá no era comunista, pero había obras de Lenin antes del 59. Pero junto con eso mi padre tenía Eudosio Rabines, La Gran Estafa. Tenía el libro de Gila, también lo tenía. Y tenía La Rebelión en la Granja, en la que se publicó en el 60, que es la que tenía ilustraciones en rojo, que es una de las primeras ediciones de Rebelión en la Granja. Cuando llega este fenómeno comienza a avanzar, mi padre se da cuenta que aquellos libros podían ser peligrosos y mi padre se deshizo de ellos. O sea, sacó La Gran Estafa de la casa, sacó Animal Farm, pero yo lo había visto. Pero ¿qué pasa? Yo veo Animal Farm como con 5 años y me llama la atención porque veo las figuritas. Yo, por supuesto, yo no sé de qué cosa es aquello. Pero después me doy cuenta que el libro desaparece. Se me queda en la mente. Llego, bueno, en el 70, estando yo en 7º grado, en mi casa se producían unas tertulias de mi madre y mi padre con sus amigos y sale la conversación de que alguien tenía Animal Farm y yo lo pido. Y yo lo quiero. Entonces, ese amigo de mi padre se lo prestó a mi padre, yo me quedé fascinado y remotamente, yo estaba en 7º grado, me di cuenta que había algo político, pero no, yo no puedo ser aquí ahora que yo haya notado, porque tengo dos, además de que, o aparte de que estoy en una familia gusana. Pero en mi casa, cuando mi padre me ve tan interesado, como que lo tapó. Dijo, es mejor que no sepa de qué se trata. ¿Te diste cuenta que tenía su moña? El que libro. Tenía la moña anticomunista porque veía los paralelos con 4 patas buenos, 2 patas malos, que eran las ovejas en la plaza. Los cerdos. Y los cerdos que se van, y que dirigentes se van transformando, todo aquello lo veo. Entonces, pero devuelvo el libro. Y 3 años después, en el 73, llego a casa de Juana Rosa, la madrina y yo tengo esa costumbre que donde quiera que voy y veo un librero, yo salgo de cabeza para el librero. Y cuando me pongo a ver, págata, veo el libro. Entonces le digo, Juana Rosa, por favor, usted me presta el libro. Vacaciones del 73, en Matanzas. Pasamos las vacaciones en Matanzas. Estábamos en La Habana, en la casa de La Habana, por aquí. Entonces, me dice, sí, mijito, ¿cómo no? Me lo llevo. Y me quedo enamorado del libro, pero ya en el 73, ya yo estoy en otra cuerda. Y ya me doy cuenta exactamente de lo que se trata. Y entonces yo quería quedarme con el libro y me dio pena decirle a Juana Rosa que me lo regalara. Y tú sabes lo que hicimos, mi mamá y yo. ¿Qué hicieron? Durante todas las noches aquellas de las vacaciones del 73, mi madre y yo reproducimos el libro a máquina. Lo copiamos a máquina. Pero para mí aquello fue delicioso sentarme con mi madre cada noche en esa misma máquina. Aquí, la cámara no la va a tomar, pero detrás de mí está esa máquina Remington. Esa la compré aquí. Aquí había, Pepe, en Miami, tú lo llegaste a ver en la parte como del puerto, en el río. Había un warehouse que tenía cosas viejas que se lo rentaban a Hollywood. ¿Nunca lo viste? Que era un almacén amontonado. Bueno, yo recuerdo uno de un ciclón lo tumbó. Yo el que recuerdo, un almacén grande, enorme, que vendían muchas
o sea, había tarecos de todo tipo. Ese mismo es, Sí, ahí. pero el que yo recuerdo era del Ejército de Salvación. No sé. Salvation Mira, Army. eso no lo sé. Es lo que recuerdo. Bueno, a mí me recomiendan ese lugar, yo compré varias porquerías ahí y llego allí y todo estaba amontonado, lo bueno es que estaba seccionado y me encuentro una montaña de máquinas de escribir y entonces veo esta abajo, entonces tuve que pedir ayuda y entonces vinieron ellos, me ayudaron porque una máquina pesa, hubo que hacer 500 máquinas, la agarré, esa es igual que la que tenía mi abuela. Entonces, llena de polvo, la tuve que meter de afuera y meterle un baño con aguarrás. Porque aquí era un asco como estaba. Bueno, en esa máquina igualita a esa que mi abuela tenía, esa del año 20 y pico, mi madre y yo copiamos Animal Farm. Y yo no había entrado en San Alejandro todavía, pero ya yo tenía habilidades natas para dibujar que las heredó de mi mamá. Mi madre dibujaba espectacularmente bien. Mi madre quería estudiar incluso San Alejandro. Lo que mi abuela no la dejó porque en esa época los hombres, los modelos pasaban desnudos. Y aquí hay una canta con la señorita. Entonces mi madre y yo reprodujimos a mano. Estamos hablando, hay que explicarle a seguramente muchos de quienes te ven la gravedad. No tienen idea de que antes no existían fotocopiadoras, claro ni siquiera que no, nuestro alcance. Claro que no. No, por eso, ¿sabes? Habrá sí, lo mandamos a fotocopiar. En vez de ponerse a escribir. Pero además hacerlo de una manera que en el espacio que está la ilustración, dejar el espacio en blanco con hoja de papel. Porque además hicimos que quedara el libro al mismo tamaño. Y mi padre cuando vio aquello no le gustó. Entonces mi madre que tenía mucha facilidad, terminó mi madre encuadernando el libro con una portada dura. El libro quedó lo que ha escrito a máquina. Buscamos un bolígrafo rojo para hacer las ilustraciones en rojo. ¡No, maravilla! ¿Y ese libro dónde está? Ese es el problema. Yo tenía un gran amor por ese libro porque además de ahí me lo sé de memoria, porque entonces ya era mío, lo leía. Y ocurre que lo que se ve, a mi padre nunca le gustó la idea. Me dijo, eso es un problema. Si el problema es tener el libro original, ya el libro está copiado. Y aquí si un día pasa algo, aquí todo el mundo se va a ir por el techo. Así pasó, mi querido Pepón. En mi casa se produjo que Juan Manuel Cao pregunta, el cuento se lo sabe mejor Cao que yo. Además, Cao disfruta mucho haciendo el cuento. Dice, a esta gente le metieron un gaveteo que lo dan. En mi casa por eso la seguridad de Estado. Se llevaron a mi padre preso, por cierto. Eso fue en el año 83. Y viene una primera vez y el registro, ellos en un punto cuando lo iban a comenzar, lo detienen. Y mi padre aterrado, se fueron. Y ahí mi padre a mis espaldas se lo dijo a mi mamá. Yo vivía en ese momento en otra casa. Y mi madre le dijo, no le digas a Pepito, yo era Pepito entonces esa persona, que el libro lo voy a botar. Entonces mi padre sacó el libro, creo que hasta lo quemó. Mi mamá no quería, lo trató de parar, pero tenía razón. Cuando regresaron, llegó la seguridad de Estado otra vez como un mes y pico después. Hicieron un registro tan exhaustivo que fueron al librero libro por libro, porque pensaron que había proclamas o dinero en los libros, entonces habrían dado con el libro. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas eso? O sea, mi papá... Esa habría sido la herramienta de corte de cabeza. Sí, mira, aquí está la prueba. He was right. Así que lo perdí, pero bueno, te estaba comentando tu historia de que uno... Ese libro me habría querido quedar algo, pero lo que hice fue que lo copié, en vez de robármelo, ¿no? Que es donde sale esta conversación que estamos teniendo acá, sin que todavía vengamos al tema de hoy. Y el tema de hoy, mi querido Bebón, de varios que vamos a estar conversando, que para eso es un podcast, y esta es la esencia de un podcast, de esta manera. Bueno, mis queridos amigos, José Antonio Bébora, ya veremos la conversación, crítico de cine, analista, crítico de política o analista de política. La política no se critica, la política lo critica uno. Analista, figura de radio, figura de televisión. Y en este momento, Pepe, lo que estás haciendo todavía, bueno, estabas de productor en el Canal 41, hasta que todo el mundo sabe lo que pasó, pero continúas en la radio. En el programa de radio... que se llama igual A Fondo. Se llama A Fondo con Juan Manuel Cao. Y Andrés Reinaldo. Radio 1260M. Y Andrés Reinaldo. Andrés, Juan Manuel y yo. Que quiero que los dos vengan, que quiero que vengan acá por separado cada uno, a una invitación aquí a este programa como estás tú aquí, así que los comprometo, pacto de sangre. Y yo me comprometo a ayudar. Ayúdame en que vengan, cómplices en que vengan para acá. Esa es la historia de Pepe, pero Pepe además, José Antonio Bébora, crítico sobre todo de cine, y hoy la convocatoria, ustedes van a ver que esto es muy loco, esta conversación podría terminar hablando de, no sé ni qué se me venga a la mente. De la vida sexual de los esquimales. Bueno, Hans
¿te acuerdas? Las sombras largas. El país de las sombras largas, largas. ¿te acuerdas de aquello, no? Era reír, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Le llamaban reír. Oye, ¿por qué te ríes? No me conviene, ¿no? Oye, parece que me lo estás haciendo a mí. ¿Estás riendo conmigo? Porque ellos lo llamaban reír, hacer el amor. Ahora me recuerdas el chiste ese del extraterrestre, del tipo que el extraterrestre se Así encuentra también. que se bzz, 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 Y ustedes como más... que hacen amor nosotros así, Sí, hacía sí, rato sí, que lo estaba sí. toqueteando, ¿no? Bueno, ok, reír, ok. A punto que voy es que ahí donde estás sentado tú, uno de los primeros podcasts que hicimos acá, y te mencionamos en ese programa a ti y a Alejandro Ríos, que también quiero que venga acá. Hice el programa que y tú lo conoces, a Gilberto Gutiérrez, mi amigo y que sabe de cine. Claro. Y traje a Gilbertico acá, que Gilbertico más fue un insider del ICAI, como tú también, para el tema, y salió la conversación porque planteando el tema y que lo abordamos, sabíamos de entrada que posiblemente, y puede ser que se repita también hoy, la premisa del programa era poner en claro, y yo dije que posiblemente no pasara nunca, fue lo que pasó, nunca llegamos a una conclusión, que Cuba comunista, yo no voy a repetir los argumentos acá, quien quiera verlo que se vaya a ese programa, porque lo que queremos es llegar al meollo, a la razón del meollo. Cuba comunista, esta Cuba comunista que todavía vive hasta el momento de hoy, sí, el cine tuvo censura con todas las películas que se pusieron. Hubo películas que no se pusieron, hubo películas que fueron mutiladas, pero si comparas el cine con la televisión y lo comparas con literatura y lo comparas con música, por alguna razón que no entendemos, se puso, y creo que tú vas a concordar conmigo, que se puso más cine que otra cosa. Sí. Y entonces el análisis es ese, y sobre todo hay una, dentro de eso, o sea, vamos tú y yo aquí, Gilbertico tenía un punto de vista, yo tenía otro, coincidían los puntos de vista, pero él expuso razones, yo puse otras. Por ejemplo, Gilbertico dijo que le parecía muy interesante, yo no lo había pensado, que también a ellos no les quedó más remedio que poner cine porque cíclicamente los 60 se van amargando, no hay manera de hacer turismo, no hay hoteles donde irse, no hay parques de diversiones y tú tienes que dar al pueblo pan y circo. Entonces, priorizan los deportes, priorizan, Cuba siempre fue pelotera, pero priorizan deportes y lo único que le queda para entretener a la gente, tal vez para que no se produzca un estallido social, es darle cine. Pero dentro de eso, ¿qué es lo que te quiero preguntar ahora? Durante los 60, y el que ellos llaman el diferendo con Estados Unidos, no se pone cine americano y de pronto comienza a entrar cine americano, como en el año 67-68, copias en blanco y negro, ahí entró Revolución de los Inconformes, La entró jauría humana. La Jauría Humana, Los Hombres de Kelly, La Máquina del Tiempo. Bueno, tú me vas a ayudar a reconstruir, pero que vamos a empezar aquí, antes de llegar a ese punto. Entonces, no sabemos. Yo le dije a Gilbertico que yo había escuchado, no es que lo sepa, ni lo he podido comprobar, que la Brigada Venceremos llevaba películas. No, yo no tengo prueba de que la Pero, Brigada Venceremos. pero tú me dijiste que telefónicamente que hay una fuente, pero que antes de llegar ahí, que tú me lo vas a revelar aquí para beneficio de los que siguen. Vamos a organizar la conversación. Primero, tú atribuyes alguna razón por la cual, esto es como un part 2 del programa el otro día, y quiero hacerlo también con Alejandro Ríos. Tú atribuyes alguna razón específica que tú puedas explicar de por qué con esto que acabo de comentar sí se puso cine. Hay algo, creo que sería necesario hacer una distinción A primero, ver. porque efectivamente ver que una producción, una parte tan grande de la producción de cine, sobre todo del considerado cine de arte europeo, se exhibía en Cuba, creo que tenía sobre todo que ver con lo que quería Alfredo Guevara como presidente del ICAI decir de Cuba y mostrar de Cuba. Y la impresión que tengo es que sobre todo se trataba de dar una imagen de cómo la revolución había creado las condiciones para que la gente tuviera acceso al cine de arte. Cualquiera de esas películas, hoy en este país, por ejemplo, serían consideradas cines de arte, aunque no fueran propiamente hechas como cine de arte, ni hubieran tenido ese cartel, ¿no? Pero la distinción que te digo que quiero hacer es la siguiente. Lo que puede haber sido una tolerancia con un cine
como el cine de Polanski, por ejemplo, Polanski, el cine de Polanski, además cine de Marta Mesaros, la húngara, de Miklos Jansson, de Andrzej Wajda, el polaco, o Kurosawa, el japonés, y los franceses. De los franceses sobre todo, sí, empezando por Godard. Jean-Luc Godard, la nueva ola francesa y todo eso. Incluso los ingleses también. Con Losey, Joseph Losey. Exacto. Fíjate cómo la exhibición de esas películas, si es que pudiéramos entenderlo como una tolerancia con ese cine, contrastaba con el hecho de que la producción nacional sí era objeto de una censura férrea. Porque interesante eso. O sea, había más censura sobre el cine nacional que sobre el cine que se exhibía, el cine traído de fuera. O sea, había bolsones de tolerancia con el cine de fuera de aspectos en particular que toleraban escenas o proyecciones en el cine extranjero que sin embargo no se permitían temas que los abordara el cine nacional. Yo no había pensado en eso. Porque, por ejemplo, muy interesante estoy pensando en Tomás Gutiérrez Alea, estoy pensando en Nicolás Guillén Landrián, Nicolásito, como se le conocía. ¿Por qué? Porque fueron censurados algunos proyectos, aparte de PM, que es la joya de la corona. PM es el punto de partida, el momento en que se desenmascara a Fidel Castro, pero también desenmascara al ICAI, porque el ICAI había nacido como una institución. En febrero del 59. Que iba supuestamente a dar lugar a un cine nacional que hablara de las raíces cubanas, y en cierta medida lo hizo, pero siempre con un enfoque propagandístico. Pero, por ejemplo, cineastas como esos dos, como Nicolás Guillén Landrián, como Gutiérrez Alea, sufrieron la censura directa, y a pesar de eso hicieron su obra desafiando la censura. En el caso de Nicolásito, por ejemplo, no sé si recuerdas un documental que se llama Cofea Arábiga, que tuvo que ver con era el cordón de La Habana. Claro. De hecho, lo que le habían pedido que hiciera era un documental didáctico sobre el cultivo del café en el cordón de La Habana. Nicolásito se apareció con una radiografía del espíritu nacional, de toda la efervescencia revolucionaria, entre comillas, en medio de la varaunda social generada y el despelote y el trastorno social generado por la revolución. Cuando digo trastorno es porque todavía, por supuesto, el país mantenía una infraestructura que había heredado de la República. Sí, porque todavía han pasado 7 años. Habían pasado 7, 8, 10 años. Por ahí. Todavía era país. Fíjate que cuando llega 1970, hay una crisis nacional con lo de la zafra de los 10 millones. Sin embargo, el país todavía podía... No, comparado con el desastre ahora que no hay ni corriente, claro. Y además, cuando digo infraestructura, me refiero a las edificaciones. Oye, hasta la educación. Nosotros fuimos educados por personas que venían formadas. Mis maestras fueron normalistas todas hasta el 70, que yo empiezo a ser instruido por los primeros graduados de los macarencos, comparado con lo que vino después. Sí, con lo que vino después. Los macarencos comparados con los normalistas ya era un bajón, pero Macarenco es un magnífico pedagogo, hay que decir. Macarenco, un Macarenco. Pero yo creo que la manera en que aplicaron el método de Macarenco en Cuba era represivo, o por lo menos en Sagua la Grande, que es de donde soy yo recuerdo Macarenco un redomado comunista, tú sabes. Claro. Y yo stalinista, además. Yo no creo que tuviera que ver tanto con rigor como con propaganda también, y con una manera de adocenar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, y de adoctrinarlos simultáneamente para formar lo que llamaba Fidel Castro el hombre nuevo, que no era más que el tipo que quería para... Es muy probable que la Academia Macarenco haya sido más macarenca en Cuba que Macarenco, Macarenco allá es más estalinista. Es muy probable. En cualquier caso, esa censura que sufrieron los creadores, los cineastas que trabajaban en Cuba, esa censura obviamente no la pudo haber sufrido el cine europeo que se exhibía en Cuba, no la pudo haber sufrido, porque eran producciones que llegaban ya compradas. En el caso ahí sigue, ahí te voy a preguntar en la producción europea, ojo, yo creo,
Y esto es el resultado de una conversación, más de una que tuve. Fíjate qué conversación difícil, como tú y yo aquí nos vamos apartando, porque esto es como una raíz que agarra por una... Y los meandros del río son... o sea, los afluentes de una conversación. Sí. Esto, y va a ver si regresamos después al caso fundamental, porque es de madre. El punto está en que cuando tú haces la pregunta, me hiciste pensar en esto, en establecer la diferencia entre la censura aplicada a la exhibición de cine y la censura aplicada a la producción de cine. Uh-huh. Y en ese contraste, si es que lo hubiera marcadamente, se puede interpretar, creo yo, un afán del que era presidente del ICAI, que era amigo personal de Fidel Castro. Sí, compañero, que fue el que le hizo el comunismo. Y que presumía de ser incluso algo así como el gurú de Raúl Castro. Presumía de haber sido quien le habló por primera vez del socialismo y el comunismo. Y de todas esas cosas. Yo creo que no fue así, pero bueno, ni siquiera eso. Hay quien dice que sí, que él sí es el que le presenta el marxismo a Fidel Castro. Yo he leído eso de fuentes muy serias, gente que me lo ha comentado, ¿no? Bueno, que Fidel Castro no era comunista. Ahí está el libro de Reinel, que él dice que la partitura fue escrita en la KGB. Yo no he leído. No, el libro es espectacular y que además incluso también lo quiero tener acá, porque ya no estuve, fue otro camino, porque él dice, yo sigo pensando a veces que no. El libro de Reinel, lo bueno que tiene es que Reinel no solamente opina, puede opinar. No. Reinel certifica, Reinel demuestra con hechos, sustenta la explicación en hechos. No es un libro exactamente de opinión, de que yo creo que... No, es el hecho que... O sea, él certifica de que esto es una partitura escrita por la KGB en Cuba que antecede a Mella. ¿Tú estás viendo? Bueno. A Mella. Porque nos creemos que siempre que Mella es el papá del Partido Comunista. No, antecede a Mella. Entonces viene Fabio Grobar, Carlos Baliño. Todo aquello que viene por ahí. Pero realmente, porque yo creo al revés. Yo creo, y con respeto a Reinel, a pesar de que él lo demuestra, yo creo lo que incluso yo he leído tanto que, por ejemplo, cuando Fidel Castro llega al poder, Khrushchev pregunta que quién es. Le pregunta a los think tanks rusos, soviéticos, de quién es. Y le dicen las primeras, eso existe como tal. Entonces, lo cual contradice lo que cuenta Reinel. Que si Khrushchev pregunta y los primeros reportes que recibe Khrushchev es que ellos están extraviados, que no sabe para dónde ese joven revoltoso que podría de igual manera asociarse a los Estados Unidos. Pero claro. Bueno, esto sale del punto que estamos hablando de Guevara, de que yo he leído o me han dicho gente muy seria que él es el que introduce a Fidel Castro en el marxismo, ¿no? Que es lo que estábamos. Vamos a suponer que sí. De cualquier manera, lo que sí está claro para mí es que Alfredo Guevara se comprometió con Fidel Castro a darle una imagen de tolerancia y de apertura al cine cubano, al mismo tiempo que lo instrumentaba como herramienta de propaganda. Claro, para siempre está la revolución. Pero a veces cuando las cosas se hacen con cierta, vamos a usar la palabra esa, buena finura. Una finura. Esa finura lo que terminaba siendo era peor que si hubiese sido algo incluso grosero, porque la envoltura esta de que aparecieran, por ejemplo, en Europa, en grandes festivales de cine, las películas cubanas y fueran halagadas y fueran reconocidas y todo eso, lo que hacía en el fondo era servirle al régimen castrista de un crédito concedido siempre, obviamente, por la izquierda. Ojo, la izquierda siempre era no solo la que promovía eso, sino también la que terminaba haciendo el caldo de cultivo donde se generaba todo. Que eso, hay otra vez, que eso es otro detalle interesante. Esa sofisticación de saber que la izquierda existe, que incluso a veces la izquierda no tiene como ocurre, no tiene ni siquiera que ser necesariamente comunista. La izquierda puede ser izquierda sin llegar a porque es una estratificación claro. de presión ideológica hasta que llega ahí. Y hay una izquierda que presume de no ser comunista. Y hay una izquierda que te dice que no lo es. Ese esquema para el pueblo en general en Cuba no existía. O sea, figuran que eran de izquierda, podrían ser incluso vistas como enemigas de la revolución, después terminaron siéndolo, algunas en casos puntuales. Ahí tienes el mismo caso de Vargas Llosa, que acaba de morir ahora. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa?
que ellos sí jugaban, que sabían que la izquierda esa era aliada y que iba a promover a Cuba. Sartre, la gente abajo no lo sabía. Sartre, Regis Debray. Exacto, que van a Cuba atraídos en este momento. Todos esos pensadores de izquierda, pensadores y artistas, que eran. Y artistas también, claro. Sí, era Fanon, ¿cómo se llamaba? Un ensayista también, los hermanos Matelar, toda aquella gente que era vista en Cuba como, ese es el verdadero gran pensamiento. Y en el fondo lo que era, bueno, un día Leonardo Acosta, a quien recuerdo siempre con cariño, Leonardo Acosta, sabes que fue saxofonista del grupo de experimentación sonora del ICAI. No, él es músico y musicólogo. Pero un gran musicólogo. Tiene y un el gran libro ensayista. del rock and roll. Y el de la salsa, el de la salsa de Leonardo, y el de jazz afrocubano, me parece lo mejor que he leído sobre. Pero Leonardo decía una cosa, decía, yo estaba equivocado y el Pato Donald era el que tenía la razón. Yo estaba equivocado y los Matelar estaban equivocados. Y tú sabes, toda esa descarga era en el fondo, no era más que un alarde y una apariencia de sabiduría y una descarga de que nosotros somos elitistas con razón. Y no era en el fondo, era en la superficie también. Era lo que había. No, y había unos estratos en esa izquierda que mismo Fidel Castro no los quería. Por ejemplo, él termina radicando. No los quería de ninguna manera. Él ponía eso en manos de Alfredo Guevara para que Alfredo Guevara se encargara de esa gentuza, porque Fidel Castro siempre despreció a los intelectuales. No, porque además, te acuerdas de que él era un tipo homofóbico, él veía, vamos, aquí podemos hablar que hasta cierto punto con estas libertades que permiten estos medios, él veía, vamos a decirlo, él veía todo eso como mariconería. Así mismo. Y él era un tipo redomadamente homofóbico. Así mismo. Y que además, a estas alturas todavía no sabemos cómo él toleraba a Guevara, sabiendo que era un irrenunciable. Porque lo podía utilizar, porque sabía que utilizando a Guevara iba a tener algo que le hacía falta. Esa es la razón por la que él no solo toleraba, sino que aparecía en público con Guevara, como aparecía en público con Eusebio Leal, como aparecía en público. Sí, después. Claro, más tarde. Pero no se tragaba primero. No. Oye, al final, un tipo que no hace chistes ni los soporta. Bueno, como dice en aquella semblanza que a él no le gustó, otro sosiego cúmbila de él, el bribón, yo le digo así, de García Márquez, una cosa que tenga talento, la otra cosa es el papel que jugó. ¿Tú te acuerdas que como en el 79 García Márquez publica una semblanza sobre él, que yo la tuve, que no corrió públicamente, corrió dentro del partido, a él no le gustó, en la cual incluso él lo describe como un hombre solitario que dice que entonces, tú sabes, como escritor, esos detalles que dice que tenía encuadernadas creo que en Cabritilla, tenía un par de tomos de Por quién doblan las campanas en el reverso, o sea, en la espalda de la limusina Chaica, y que dice que era un hombre que se sentaba distraído, entonces que pasaba los dedos por el borde de la gorra pensando en otras cosas, y entonces que leía mucho y que no, claro, ese es el gran cuento que yo lo he hablado con Andrés Reinaldo, que Andrés Reinaldo y yo pensamos, seguramente tú también, que eso es el gran fraude de Cuba, que es un hombre culto, es un hombre burdo, pero ahí él dice, eso que tú dices ahí, hay un momento en esa semblanza que él dice que Fidel Castro es un hombre que no baila en un pueblo eminentemente bailador. Y que no se ríe en un pueblo de gente que tú lo tiras. Bueno, el pueblo del choteo de Mañach. A ver. Y el de Fernando Ortiz, ojo. Que eso, bueno, también, claro, por supuesto. El choteo de Fernando Ortiz, lamentablemente, es un libro desconocido porque nunca llegó a ser libro. Fue un libro que se lo tragó Mañach, para ser que Mañach está exegrado en Cuba, ¿no? No, porque esto fue realmente unas tarjeticas que tenía listas Ortiz para convertirlas en libro, y gracias a un investigador del Instituto Superior de Arte las armó todas una tras otra y las imprimió en un libro de eso de mimeógrafo. Sí, mimeógrafo. Sí. No sabía eso. De hecho, te puedo decir, no es un libro, pero se debe considerar un libro por el esfuerzo que hizo Iván, no recuerdo ahora el apellido de Iván, para publicarlo. Y déjame decirte, yo leí eso. El libro de Mañach, yo siempre he sentido mucho respeto por el choteo de Mañach. Pero este le gana. Un libro
de un nivel de penetración en los antecedentes. Te estoy hablando de Si buscar los llega. antropólogos ingleses que se metían en África, en los lugares de los cuales habían partido los esclavos que llegaban a No, Cuba. tú sabes que. No, el antropólogo mayor. Claro, Bueno, claro. el antropólogo mayor no. Ahora recordé que Emilio Chicago le decía Álvarez Gede el antropólogo mayor. Sí, porque descubrió el. No, era el que mejor nos conocía. que le conocía, claro que sí. Y creo que tenía razón. La esencia cubana. Pero en cualquier caso, ese libro de Fernando Ortiz, una maravilla. Y ya que llevamos por ahí, la falta de sentido del humor de Fidel Castro, la falta de capacidad para otra cosa que no fuera tratar de ser visto como un tipo sobrenatural. O sea, su incapacidad para la empatía real, porque toda la cosa de la solidaridad y eso era una farsa y un descaro. Primero es un hombre trágico. Muy trágico, pero ojo. Numantino. Más trágicas fuimos sus víctimas. Bueno, claro. La educación que nosotros recibimos en Cuba nos salvamos de milagro. Pero si me lo permite, para volver al cine, él es la persona que, como sabes, en las palabras a los intelectuales en la Biblioteca Nacional, que de ahí es que viene pues, por PM. Viene por PM, exactamente. Y dicen que puso la pistola encima, tú lo sabes, ¿no? Claro, encima de sí. esa pácata. Y que Virgilio Piñera dijo, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Ese día, lo que hizo Fidel Castro realmente fue decirle a los intelectuales y a los cineastas, no se vayan a andar con confiancita, déjense de la bobería. Ese es el clásico cubano, no te equivoques. No te equivoques, no te tire que te cepillo. No te equivoques. ¿Entiendes? Y eso es, ahí está. Siempre hay que volver a eso. Yo hablaba mucho con Tomás Gutiérrez Alea sobre ese tema. De hecho, tengo un libro en el que traté de sacarle todo lo posible. ¿Un libro tuyo? Sí, un libro mío. ¿Lo has publicado o no lo tienes? Sí, tiene 2 ediciones. Una en el Festival de Huesca lo publicó y la editorial Cátedra de Madrid lo publicó. ¿Cómo se llama? También, Tomás Gutiérrez Alea. Ok. ¿Está en venta en Amazon o? No sé. No sé porque debería tenerlo ahí. Yo tengo un ejemplar que me regaló alguien porque yo el mío lo perdí. Y escribes eso ahí. Y ahí, en eso reproduzco fragmentos de una cosa que había escrito Titón y por supuesto transcribo declaraciones que él me hizo porque la censura existía. O sea, a Gutiérrez Alea, por ejemplo, se le impedía recorrer los festivales de cine a donde era enviada su película porque él se había convertido en un elemento peligroso para la revolución. Carlos Rafael Rodríguez, cuando apareció en Memorias del Subdesarrollo, basado en la novela del mundo de Snoes. Que además, las novelas de Snoes también fueron censuradas. Por supuesto. O sea, el Cataclismo y la otra, el Memoria del Subdesarrollo y el Cataclismo, que a mí me gusta más el Cataclismo. Mira. El Cataclismo, yo no la tengo, pero se me quedó en Cuba. Espectacular el Cataclismo. ¡Oh, espectacular! Pero lo que te decía es que cuando aparece Memorias del Subdesarrollo, Carlos Rafael Rodríguez le va arriba y le dice, eso es una película contrarrevolucionaria. Y ahí es donde te das cuenta de que el cine, por muy... Tú venías y la conversación que tuviste con Gilberto, ustedes venían por la parte de la exhibición. Yo quise irme a la parte de la producción para entender mejor el mecanismo que hacía funcionar esto otro, porque al final la exhibición de cine europeo en Cuba era una manera de encubrir la represión que se practicaba contra los cineastas del país. Y que se pusieran películas de Joseph Losey, que se pusieran películas de Godard, del propio Godard, de Agnès Varda, de toda la gente de la nueva ola. Se pusieron películas capitales. Se puso, por ejemplo, Vivir por Vivir, que es una peliculaza que la tengo aquí. Se puso Atentado al Pudor. Que además ahorita vamos a hablar de esos títulos, porque tú dices que hay alguien. Sí. La Felicidad, que es una magnífica película, una gran que película, fotográficamente es impresionista. Es una película tan bella, ¿no? Ella cuando muere parece Ofelia, el cuadro en inglés, por cierto. Eric Romer tiene unas cuantas de esas películas también, y la más reciente que recuerdo era El Rayo Verde. Una película que está hecha con 4 kilos. Bueno, y se pone Fellini, se puso la Dolce Vita, que después cae en desgracia, ¿no? Por supuesto. Y hay algunas de esas películas que son... Fellini es italiano, ¿no? Mucho después, por ejemplo, de Polanski, la de... ¿Cómo se llama?
¿Cuál es el nombre de la película en la que el personaje de esta mujer tiene el hijo del diablo? Rosemary Baby. Rosemary Baby. El bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary. Claro. Esa película pero no, prohibida. Bueno, no se puso nunca. Yo fui con San Alejandro. Se dijo, no, el día que le iban a estrenar, hay 3 o 4 películas que me dejaron plantado, ¿no? Como la película de muy seria. Entonces ya tú estabas aquí cuando la pusieron. Sí, ya yo estaba aquí. Porque yo recuerdo el título que yo le puse a la reseña que hice en el periódico. Todavía no me habían votado de Juventud Rebelde. Me votaron de Juventud Rebelde el 30 de octubre del 89. El título que le puse era como era, 20 años después. Ajá. Nació el chiquito. No. Y un embarazo 20 años, algo así, ¿no? El hijo del diablo cumple 20 años. Okay. El hijo del diablo cumple 20 años. Que era la idea. Era para decir, esta película la estamos viendo ahora al cabo de una censura feroz. Pero qué tontería, porque además ellos metieron esa película. ¿Cómo tú vas a decir? En la misma onda de Exorcista, que tampoco se puso. Claro. Y ahí te das porque cuenta. Admitir que, pero fíjate tú. Pero eso es paternalismo. Pero mira lo diabólico de esto. Que el asunto que ellos tapan al día, que eso es lo que hacía Benigno Iglesias. Benigno Iglesias. Que yo le decía aquí Maligno Iglesias, que tú lo conociste personalmente, I'm sorry que yo sea tan duro. Fíjate los malabares y las murumagas de este señor, que ellos prohíben al diablo, que no se sepa el diablo, porque admitir que el diablo existe significa que existe Dios. Y esto es un estado oficialmente ateo según la Constitución. O sea, es un grado de aberración. Pero fíjate, hijo de su mala madre. La aberración, ahí la aberración. Porque yo creo que la censura a una película como Rosemary's Baby. Total, dispensa que te interrumpa, y no quiero que se ponga bravo nadie, para después entonces promover el rito afrocubano, que a la visión católica es demoníaco. O sea, mira, no estamos analizando acá, ¿no? Para que no parezca que una crítica. O sea, todo esto es, aguanta la idea que no quiero que se te vaya, es que tú ves son tantas cosas. Esto es lo que pasa con él le cae encima a la microfacción, porque la microfacción era de línea dura cuando él no lo era. Le cae encima la psiquiatría y atrás viene la primavera de Praga descabezada y entonces él se abraza a la gente de línea dura que él los acaba como diciendo, aquí hay que hacer lo que me dé la gana a mí y cuando me dé la gana. Bueno, ya lo dijiste. No se puede decir más directamente y con más claridad. Es que ya después de ese planteamiento que acabas de hacer, cualquier interpretación que hagas de la censura que se aplicó responde estrictamente a eso. Pero tú no crees que eso genera una población totalmente demente. Porque, por ejemplo, no hay virus y después yo voy y inauguro la estatua de Lenin. Yo creo realmente que no le interesaba tanto al ICAIC ni al régimen conseguir que esa producción de cine europeo que se exhibía incluso a nivel de barrio en los cines que alguna vez habían sido, bueno, por favor, La Habana tenía más cine en un momento que Nueva York. No, La Habana creo que es la ciudad del planeta con más cines, ni siquiera Delhi. Y los cines ¿tú te acuerdas? Tuviste el artículo que yo tengo, que muy viejo, abandonado en mi website. Creo que eran 392 cines. El Rex y el Duplex eran, yo creo que los cines más chiquitos que había. Y eran inmensos. Claro. Bueno, eso es lo que son los cines de aquí. Las salas chiquiticas, varias. Claro, pero ojo, eso lo tenía La Habana. Pero el lujo que tenía esos dos cines. Pero el Rex y el Duplex, por eso te menciono, porque las de aquí son salas pequeñas en comparación con el Fausto, el América. No, el Pairet. El Pairet. Creo que las dos salas más grandes, creo que las tres salas más grandes, la Radio Centro, las tres salas más grandes que tiene Cuba, de Lunetas, creo que, y por eso las escogieron para la vía así igual. Creo que son tres. Una es Radio Centro, que después pusieron Yara. El otro es el Fausto, el Blanquita, que después le pusieron el Chaplin, y después le pusieron Carlos Marx en 75. Después le pusieron Chaplin al otro. Pero primero era el Chaplin. Cuando éramos niños era Chaplin, ¿ok? Sí. Y el otro, un cine desconocido de barrio. El cine Alfa, mi hermano. El Alfa en Marianao, cerca del Cine Récord. Esas son las tres grandes salas. Las tres rebasan las 2,000 y pico butacas. Las tres, cada una. Y es impresionante, estamos hablando de lo que era un negocio, eso no era subvencionado. Negocio privado. Salas se llenaban, esas salas, o sea,
esa oferta tenía demanda. Y es impresionante que haya existido un público para tantas salas de cine, lo cual te habla de un país que tenía la cultura artística, porque cada vez que digo la palabra cultura siempre quiero subrayar que es la cultura artística. Cuando se habla de cine hay una cultura del trabajo, hay una cultura de la cocina, hay una cultura religiosa, hay varios, la cultura son varias cosas que arman una, pero la cultura artística, Cuba era un país que tenía una población con una alta cultura artística. Las producciones que se hacían en el cine cubano antes de 1959. Por ejemplo, yo entrevisté aquí a Blanquita Amaro. Tuve la oportunidad de conocerla. Fascinante, fascinante mujer. Yo lamento mucho no haber convertido esa entrevista en algo más largo, porque habría dado para un libro. Pero no sé si recuerdas la película Bella la Salvaje, protagonizada por ella. No. Bella la Salvaje, la historia de la película es un grupo de cubanos están en un safari en África y de pronto cubanos, ojo, cubanos. Y ahora viene lo que me contó ella. Están en un safari, de pronto son apresados por una tribu que los lleva, y cuando los lleva al campamento de la tribu, sale de allí, del salón grande donde estaba uno pensaba que de ahí iba a salir el jefe de la tribu, sale la jefa de la tribu. Era Blanquita Amaro. Era Blanquita Amaro. Además, Blanquita me cuenta una cosa fascinante. Blanquita, fuimos a filmar en África. Y fueron a filmar en África. Y entonces le digo, pero que no filmaron en un campo cubano. A filmar en África. Que los productores dijeron que para que fuera una cosa auténtica. Dice, y además, vamos para Dahomey. Como contratamos, yo no recuerdo ahora que el país que le digo, creo que era Nigeria. Nigeria, ok. Creo, África por medio. Tengo que revisar la entrevista. Okay. Pero en cualquier caso, cuando tienen a la gente de esa tribu reunida como extras para filmar, dice que los productores dijeron, bueno, tenemos que poner una música que pueda ser atractiva, que creamos que pueda ser atractiva para ellos, y ponen ¿te acuerdas los de RCA Víctor que tenían la bocina grande? La vitrola esa. Okay. Y le ponen Zum Dambae. Y dice que aquella gente salió corriendo. Que cuando oyeron a aquellos primeros, salió corriendo todo el mundo, y que ellos se quedaron pasmados. Y dijeron, ay, pero ¿qué pasó? No es una música que les gusta a ellos. Nosotros no, eso no. Debería haberles gustado. Claro. Pero a lo que me refiero, la razón, esta anécdota es una cosa por la cultura. De color. Pero había una industria. De color que tiene color, para que no parezca que es una alusión racial. No. Es siempre de darle color a okay. la reflexión. Okay. La industria del cine en Cuba tenía una capacidad extraordinaria para hacer lo que se propusiera. Y si tú puedes decir que no había producciones artísticas, o por lo menos que escaseaban, pero lo que tú no puedes decir es que no había un país que tenía una infraestructura capaz de generar esa producción. Que ahora que dices eso, esto es una cosa, no es el tema, fíjate tú, que tú y yo cuando nos ponemos a hablar, ¿te acuerdas de la tertulia que hacemos en Radio Martí por la mañana? Ajá. Que no es el tema, pero que esto es una cosa que demeritaron mucho, o sea, le han hecho creer a la gente sin pretender que no había producción cinematográfica antes del 59 y que todo el cine cubano es post 59. Esa es la falacia más grande. Decían nada más que ¿tú te acuerdas? Decían que la única que hizo fue La Rosa Blanca. ¿Tú te acuerdas de aquello? Sí, lo decían, por supuesto. Pero mira, en el año 1990, Julio García Espinosa, que después fue el segundo director que estaba al frente del ICAI en sustitución de Alfredo Guevara, después del desastre de Cecilia. Aceptó, yo supongo que le haya pedido permiso al partido, a la seguridad del Estado, a todo el mundo, pero que el país hiciera una muestra grande de cine cubano en el Centro Pompidou de París. De cine cubano en general, incluso pre-59. Sí, exacto. Y ahí, para esa selección de películas, intervino María Eulalia Douglas, que era la especialista de cine cubano de la Cinemateca de Cuba, Mayuya. Intervinieron otros investigadores y críticos. O sea, las películas estaban allí. Mira,
le decían la Corea, el lugar donde estaban guardadas todas esas películas. Y lo que estaba pasando ya en ese año, tempranamente en el 90, era que el calor estaba acabando. Claro. Había aire acondicionado en las oficinas de los viceministros y de los tarugos. No había aire acondicionado para proteger y eso requiere aire acondicionado. La colección. Y si hay nitrato se enciende para el carajo. La colección de Free Cinema, la colección de Free Cinema más importante. Esto es algo que escuché decir, yo nunca lo pude comprobar personalmente. Claro. Pero la colección de Free Cinema, el cine británico ese que dio lugar a junto con el cinema verité francés y con la nueva ola, una de las tres corrientes importantes, la colección más importante de Free Cinema que había fuera de Londres estaba en Cuba. Allí. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Todo eso se fue. Entonces, te das cuenta, hay una necesidad de parte del gobierno cubano de dar una apariencia. Hay un instituto creado para que resuelva esa apariencia. Hay una producción de cine internacional que se exhibe en Cuba y no necesariamente está dirigida a elevar la cultura de la gente, la cultura artística. Lo que está es más dirigida a dar, a subrayar esa imagen de país culto y de país y de una revolución que hace lo que no pudo haber hecho antes lo que nunca pudieron hacer antes. Y que enaltece el acervo cultural y que lo eleva. Y que es capaz de entonces y sofistica. De defender las raíces y da esa sofisticación por el otro lado. Entonces, cuando Gilbertico y tú se pusieron a hablar de eso, que hablan de que había menos censura en esa exhibición que, por ejemplo, con respecto a la música, es porque la música es un arte que llega mucho más rápido y que puede ser consumido de una manera más directa por la gente y que produce un diversionismo ideológico más inmediato. ¿Y por qué me señalas a mí? Porque tú eres el Gori y tú, yo creo que son las personas que yo conozco. Sí, éramos Rogelio López Marín, el Gori. Gori, querido. Me va a venir aquí. Siempre lo menciono como mi mentor en la cuestión del rock, en el tema del rock. Pero ponte a pensar para que veas cómo de una parte existía una censura tan férrea en la producción y por otra parte este otro lado daba la impresión de que no existía la censura y lo que estaba era cumpliendo el propósito de la propaganda. Sin embargo, oye, ponte a pensar, yo no sé si a ti te pasó alguna vez, yo vi decenas de películas solo con 3 personas o 4 personas. Oh, sí, cine. Pasaba mucho. Pasaba mucho. Y era obviamente porque se trataba de producciones que a alguien que quería ser crítico de cine, como yo, al final el crítico de cine es una persona que ve cine. Si tú no ves cine, no eres crítico de cine. No, claro que Juan me dice a veces, en el programa a veces dice, no, José Antonio, que es crítico de cine. Y yo le digo, porque yo no veo cine ya, veo muy pocas cosas. Yo sé que yo estoy igual, ¿no? Y es terrible porque yo he perdido un montón de cosas ahora. Muchas. Y se supone que uno tiene que verlo todo. Oye, se supone, incluso las películas que desde el principio no te gustan, como decimos, yo me las disparaba. Sí, yo también, claro. Y eso obviamente tiene que ver con Por eso es lo que hace el crítico de cine, tú tienes que ver la pieza. Sí, pero a veces cuando ni siquiera eran para escribir sobre ellas, yo las veía también, las veía todas porque maneras. siempre me servía de referencia. Incluso ver un cine malo te daba una clase de cómo no hacer cine. Claro. Oye, la producción de cine cubano estaba bastante, tenía un surtido bastante grande tanto en documental como en ficción para tú saber lo que no se debía hacer en cine. Pero una parte de la producción extranjera que se exhibía en Cuba también tenía. Sí, igual también. Y una parte, por cierto, que venía del campo socialista. Sí, claro. Bueno, y ahí pasó otra cosa. El campo socialista pasa que no era potable por razones culturales, que además el rechazo también viene por el hecho de que cuando tú no tienes acceso a lo que quiere ver todo el mundo, te ponen lo otro, cae en la categoría de clavo. Si hubiera habido todo, no hubiera pasado por ahí. Pero, por ejemplo, no quiero separarme, pero yo estoy tratando de revisar ahora. El otro día me encontré, de ir a cine cubano en esa época, me encontré que yo no podía verla porque esa película estuvo prohibida cuando yo era niño, era prohibida para 12 años. Y después se desapareció Tulipa. La encontré el otro día. Es Manuel Octavio Gómez, creo, ¿no? Y actúa Daisy Granado. Y es la modelo esta de cine, o digo, de circo, no sé qué.
Te voy a ver, la encontré en YouTube. Y está esta otra, que ¿cómo se llama? Que es del año 60, creo, 59, que la prohibieron, que es que quieren hacerle, actúa Perojo, que te acuerdas que actuaba Alfredo Perojo, que actuaba en Detrás de la Fachada, Sí, que cómo es, que es una película crítica, que es una familia que quiere hacerle los 15 a la chiquita. Así bailaba Cuba, ¿se llama esa película? Cuba baila. Cuba baila y quiere conseguirle la orquesta. Cuba baila. Y se ve La Habana nuevecita. ¿Tú la tienes? Yo no la tengo. No, yo no la tengo. Y de Pues hecho, ya conseguí Soy Cuba, ¿sabes? Pero claro, Soy Cuba soviética, pero esa, ¿cómo se llama? Cuba baila, ¿no? Estoy casi seguro que es O Cuba así baila. bailaba Cuba. No, estoy casi seguro que es Cuba baila, pero de cualquier manera, esa producción temprana. Esa es de Espinosa, creo. ¿De Julio García Espinosa? Creo que sí. Bueno, Julio García Espinosa, yo la que recuerdo, además de Juan Quinquín, que es la más conocida de él, es una película terrible. Por cierto, ahora de pronto, el nombre cuál, el título me pasó por la cabeza y de pronto lo olvidé. Pero mira, la producción documental de Cuba, yo vi más, o sea, yo tengo un conocimiento más amplio de los documentales. Hubo un momento que ellos priorizan más documentales. Claro. El documental es propaganda pura. Exacto. Lo que pasa es que viene una generación de cineastas formados, por ejemplo, para hacer el noticiero ICAI latinoamericano. Ahí están Fernando Pérez, Rolando Díaz, los realizadores, Gerardo Chijona, un grupo, hay un grupo de muchachos, porque eran unos muchachos, claro, que tenían un apetito tremendo por decir cosas y entonces los noticieros ICAI, que habían sido diseñados para difundir propaganda revolucionaria, se convirtieron en críticas al funcionamiento del Estado. Sí, claro. Y a la gente... Ahí pasó eso. En ese periodo que esos 70 y tantos. En muchos y 80. Casos, y 80 también. Temprano, hasta sí. Colina pasó por ahí. Enrique Colina. Lo que Colina hacía con la vis del humor, pero era igual. Y hacía documentales también. Sí, yo hacía documentales, claro. Y incluso hizo una película de ficción que yo no vi. Pero el caso, bueno, ahora mencionaste a Colina, ya me llevaste para allá, porque Colina, yo tengo un recuerdo muy amable de Colina. Éramos amigos y cuando Colina, el programa 24 por segundo era un buen gran programa. Era media hora solamente, los sábados. Y cuando Colina se fue a Francia durante 6 meses, poco antes me llama y me dice, quiero que te quedes haciendo el programa. Yo encantado de la vida. Pero le digo, mira, ya me pasó esto. Y era que me habían pedido que hiciera la tanda del domingo. Y cuando fui a hacerla, el productor baja y me dice, no, ya no. El partido dijeron que tú no puedes hacerla. Le cuento, Colina, si tú me pides hacer, yo encantado, pero ya me pasó esto. No te preocupes que esto se va a resolver. Yo dije, bueno, y en poco tiempo me ve y me dice, oye, qué pena contigo. Tampoco no puedes hacer claro. 24 por segundo. Pero ahí tienes un ejemplo, los comentarios de Colina, los comentarios de José Antonio González, que lamentablemente murió en el accidente del día 3 de septiembre. Todo está aquí ahora, por cierto. Sí, había un grupo de críticos que tenían Alejandro, una mirada bien, ¿sabes? Gente que había visto mucho cine, que es lo que me parece a mí que le da una formación real al crítico. Al crítico, claro. Cuando tú lees, por supuesto, información que tenga que ver con la edición, tú puedes leer el director cómo trabaja, lo mismo en el montaje que en la dirección de actores, todas esas cosas. Ya gente que estaba dispuesta a decir cosas, sin embargo, era lo que se imponía, lo que trascendía sobre todo, era el silencio y la propaganda. Y eso... Hasta este punto de la conversación, que por eso es que suponía que era importante que viniese a esta convocatoria, has añadido una explicación con la cual yo no había dado, que se nos escapó a Gilbertico a mí, que por eso me dije, caramba, vamos a ver qué piensa Pepón, vamos a ver qué piensa, por ejemplo, Alejandro Ríos, que posiblemente aporte otro elemento, porque estamos poniendo la explicación de por qué, de todas maneras, tenemos que reconocer que censura hubo. Decir que aquello fue al despelote, no, así no fue. Hubo muchas películas que no vimos, que no las pusieron nunca, películas que aunque las pusieron, fueron mutiladas a su vez. Todo eso pasó. Memorias del desarrollo, Titón se burla de eso. Ahí, cuando se encontraron los cortes que le hacían a la película, pero se burla de eso
en la producción anterior al 59 y después él mismo sufrió Claro, eso. claro. Sí, criticando lo que había pasado antes. Ujú. Ahora, tú acabas de añadir un nuevo elemento que era precisamente para emplear eso, para tapar la censura, solapar la censura que están padeciendo los propios cineastas cubanos. Ese punto, Gilbertico y yo no llegamos ahí, así que es una buena explicación. Ahora, aquí viene ahora la otra pregunta que forma parte de a ver si podemos llegar a desentrañar la próxima o las próximas incógnitas. La pregunta que tengo para ti, ese cine francés que vimos, que iba desde el más serio hasta el de puramente entretenimiento, o sea, me refiero que estamos hablando de la felicidad como mencioné ahorita, o vivir por vivir, en el caso de las francesas, en el mismo caso de las francesas, a Fantomas, que fue un éxito, las tres. Ese Fantomas se desencadena, que fue una cola terrible, las tres, pero Fantomas se desencadena, que fue la segunda. Cartouche, o sea, me refiero a las películas de Delon, las películas de Jean Marais, que en este caso es Fantoma, las películas de Belmondo. ¿Ok? Claro, Jean-Paul Belmondo. Ahora, ¿no? esas películas, ese es el hiato que se produce en que no hay cine americano. Lo que vemos básicamente es cine francés Y también japonés. y japonés también, que es de las Ichi. películas, Ichi, las películas todas Samuráis. de samurái, que fueron Y ahí es cuando aparece Kurosawa. Kurosawa, porque además esto es más liviano lo que mencionaste, pero Kurosawa no. Y además Mifune con el samurái, el Bravo, que eso Sí. es Rashomon, que la tengo aquí, y son Los películas. 7 samuráis. Los 7 samuráis, o qué, Dodescaden. Dodescaden más acá. Ya es como 70 y pico, 80. Por ahí parece eso es una clásica, que hay Bravo, 7 samurái, y el mismo Pirata Samurái, que es más de aventura, pero La Fortaleza Escondida, que es Macbeth. Un peliculonas tremendas, Sí, espectaculares, japonesas. Aquí viene la pregunta ahora. A ver si la primera pregunta de la incógnita que Gilbertico y yo no sabemos exactamente. Que por eso mencionamos aquí que me encantaría haber convocado a Pucho, que era un insider, de que posiblemente tenga una respuesta de dónde, cómo esas películas Cuba las compró, Cuba las pagó. Tú tienes de la procedencia. No, yo tengo, mira, Benigno Iglesias. Tú tienes una explicación para eso. Benigno, yo creo tenerla, lo que pasa es que Sí, a mí nunca me dieron esa información oficialmente. Yo te digo lo que preguntaba, las respuestas que daban a mis preguntas en conversaciones informales. Pero, por ejemplo, una de las personas con las que hablaba era Benigno Iglesias, que era el director de la Distribuidora Nacional de Películas. Y el censor. Y el censor. Aunque era el tipo de personas que podía escudarse en eso de que cumplo órdenes. Que eso, desde luego, a mí me pasaba una cosa muy curiosa con Benigno. Por alguna razón que todavía no me explico, él me dio acceso a películas que de otra manera yo no habría podido ver. Estábamos al principio de la conversación mencionando la vida de Brian. La primera vez que yo vi la vida de Brian fue por un cassette beta, ¿te acuerdas? Claro. Que me dio él. Y me dijo, Cuba lo que era beta, no VHS. Y me dijo, cuídalo porque es la única copia que tenemos. Supongo que habrá habido otra, ¿no? No, a lo mejor es la única copia. El caso es que yo cogí esa película y recorrí cineclubes. A ver quién tenía. Yo recorrí cineclubes. Porque cuando yo vi la vida de Brian, yo dije, esto es lo más gusano que hay. Claro. Esto es lo cosa. Y yo recorrí cineclubes en varias ciudades del país, a provincias a las que yo iba como reportero para hablar. Sí, yo iba con mi casetito bajo el brazo y la ponía en los cineclubes. Bien, al principio no pasaba nada, pero ya cuando llegábamos a Camagüey y eso, ya había gente que no estaba allí para ver la película. ¿Entiendes? Había segurosos que obviamente habían sido enviados para ver que bola con este tipo que está poniendo una película que la gente sale diciendo que cómo se va a burlar del Movimiento de Liberación Nacional. Bueno, Benigno Iglesias era una de las personas a las que yo le preguntaba. Y en una conversación en la que él participaba o en una conversación en la que él estaba diciendo esto, yo oí hablar de cómo las películas estadounidenses eran robadas. Las copias eran sacadas de Praga. Eso fue que después que se acabó el programa, yo hablé contigo, el programa con Gilberto, y se lo dije que tú me habías dicho eso, pero yo por supuesto quería que tú lo dijeras acá. O sea, la fuente de las películas americanas, no como te dije que a mí me dijeron
que era Brigada Venceremos, sino que era Praga. Bueno, porque como los checos estaban mandaditos a correr. Sí, yo no sé si la Brigada Venceremos llevaba películas también, no lo sé, puede ser. Pero lo que yo escuché, es lo único que te puedo decir, es que en Praga hacían copias piratas de esas películas que los checoslovacos en esa época exhibían allí y las mandaban a Cuba. Claro, por eso las veíamos en blanco y negro, porque para que la copia pudiera hacerse de una manera más acelerada, evidentemente. Sí, la copia se hacía en Cuba, no allá. No, yo creo que se hacía allí. ¿En Praga? En Praga, lo que yo oía decir. Lo que yo oí decir, yo te estoy diciendo lo que yo oí decir. Claro, yo nunca estuve no que lo sabe. En un lugar en Praga donde yo vi. Acuérdate que no estaba hecho todavía Churrecolor. El Churrecolor fue, sí, lo dijiste. Eso me parece un nombre muy simpático. Bueno, pero muy elocuente, que viene de adentro, ¿ok? Sí, pero el Churrecolor al que tú viene de adentro, de allí. Sí, okay. pero ellos le decían Churrecolor. Yo no lo sabía. Yes. El Churrecolor no, eso te lo oí a ti la primera vez. Ah, tú no lo sabías. No, Churrecolor no. Okay. Pero porque para aguanta y para que no se vaya, lo que comentamos, para que lo sepa, que es el hecho que, según cuenta Gilberto, y mencionamos acá, porque fue mi familia, el director del Churrecolor, que eran máquinas de Kodak, toda la tecnología de Kodak, pero procesando Orbo. Entonces, es con química alemana y con la película era que espantosa, y por eso que salía. Y a pesar de que estos ingenieros que te estoy hablando, la gente muy talentosa que sabe mucho, pero tú no puedes ser tú sabes, un mago, no puedes inventar. Oye, las cosas que han tenido que hacer los cubanos para sobrevivir y mantener es impresionante. Entonces, Churrecolor. Entonces, tú piensas que las copias están en blanco y negro con aquel disclaimer que decía, vamos a hacer aquí como hicimos, así lo coro. Esta película ha sido reconstruida con varias copias de uso. Rogamos, lamentamos cualquier deficiencia. Rogamos dispensen cualquier deficiencia que pueda presentar su proyección. Sí, exacto. Ay, pero en silencio, porque no tenía música. Era una disolvencia. Pero lo que escuché, repito, es que en Praga se hacían copias piratas de esas películas comercializadas por Estados Unidos allí en Checoslovaquia. O sea, Praga sí las veía. Praga, yo creo que sí. Yo creo que estaban en Praga en circuitos comerciales. O sea, sí, porque los chicos eran muy gusanos. No solamente eran gusanos, que tenían un comercio más abierto no solamente con Estados Unidos, con países occidentales. Están allí, con Alemania. España, con ellos Francia, miraban con mucho para Alemania. Ellos miraban mucho con para Gran Bretaña. Claro. Entonces, a lo mejor las películas, estoy hablando del rollo de películas para exhibirlo, iban directamente de aquí a Praga. A lo mejor ya las compraban de segunda mano de Londres, de Madrid, Roma. Y es cierto que se veían rayaditas en algunos momentos, o sea, que eran muy de uso. No mentían con el disclaimer. Además de rayaditas, estaban en blanco y negro. Nosotros lo que veíamos era, claro. Oye, nosotros tuvimos una capacidad extraordinaria para ver un cine. Yo recuerdo... Oye, todavía, te voy a hacer la siguiente pregunta, a ver si te pasa igual. Y yo soy fanático de ella, y es la película que yo más veo, y todos los años ahí está la directora que lo puede atestiguar. Porque además estoy adicto, no puedo evitarlo. Godfather, Padrino. Todavía yo la veo en colores y no me da, porque se puso en blanco y negro. La segunda sí se puso en colores. Sí, pero la primera era en blanco, y yo todavía visualizo Godfather en blanco y negro. Pero yo cada vez que veo, después la llevó, pero la que se pone, yo todavía cuando empieza, que es la toma del asiento con la espalda hundida, que el gordo estuvo sentado ahí, que por cierto la butaca está en el viñedo, ¿lo sabías? El viñedo de Coppola, de los vinos, allá en California, que tiene un viñedo allí. Sí, no, yo está tremendo. Y he estado varias veces ahí porque el Tucker está allí. El Tucker, el carro, está metido allí. Entonces, ahí está el buró y está la silla, está allí. Y esa escena, cada vez que yo arranco a ver la película, todavía a estas alturas me choca en colores porque yo la tengo metido en mi cabeza en blanco y negro. Sí, yo decía, hizo la segunda en colores. Es más, me gusta más en blanco y negro. Bueno, hay una fotografía en blanco y negro que puede ser más atractiva que la fotografía en colores. No, la fotografía, yo como fotógrafo te lo digo. La fotografía más mala que a mí me salga en un viaje por ahí, que la tomo originalmente con mis cámaras en colores,
porque las cámaras digitales tú las puedes setear para blanco y negro, pero las tengo que setear en colores. En cuanto en Photoshop, la foto más mala la pasas para blanco y negro, ya. Adquiere una No, personalidad. ya se volvió una foto buena. Sí, Es sí. un misterio. Te iba a hablar, que mira, eso es lo que no me acordé. El nombre. No, que te iba a hablar de Perfume de Mujer. Profumo de Donna, de Vittorio Gassman. Con Vittorio Gassman. La americana no me gusta para A nada. mí tampoco. No, yo la Me odio, dicen, sí. oye, pero si la Y Al actuación, Pacino, no. la actuación del Pacino es descomunal. No. Bueno, la anécdota. Porque Al Pacino nosotros nos quedamos, para mí Al Pacino es Michael. De ahí para allá no puedo con él. A mí me pasa una cosa con esa película y tiene que ver con una experiencia personal. Tú sabes que el cine es una especie de iglesia a la que tú vas, participas, es un templo. Tú vas a ver eso en un grupo y las cosas que pasan, lo que te pasan como parte de ese grupo también termina incorporándose a tu experiencia de haber visto la película. Esa película, la italiana, Perfume de Mujer, no sé si recuerdas que el personaje del ciego tiene un asistente, un muchachito, que el chiquito Chicho, recluta, que es Chicho, recluta que es Chicho, para que lo ayude. a quien él prácticamente No lo moleste, y lo maltrata y muy buena película. Bueno, hay una escena de la película en la que Chicho está, porque todo el tiempo cuando él le decía Chicho y el chiquito decía sí señores, siempre respondía nerviosamente, ¿no? Y hay una escena en la que Chicho está durmiendo, estoy hablando de que pasan 8 segundos, 10 segundos. Y está Chicho ahí, yo no he vuelto a verla más, la recuerdo mucho, pero no la he visto más. Está Chicho ahí en su camita. Lo que estamos viendo en el cine es Chicho acostado en su camita. Ajá. Se despierta Chicho de un golpe y dice, sí, señores, porque tenía una pesadilla, ¿no? Bueno, había alguien que había visto la película antes de que la viéramos el grupo que estábamos aquel día en el cine y se sentó allá atrás y esperó que llegara ese momento. Y cuando llega ese momento está Chicho durmiendo y se oye un grito desde atrás del cine, ¡Chicho! Y se levanta que chiquito y dice, sí, señores. Y se cayó abajo. No, el tipo lo sabe, dijo qué bueno es. Dime si eso no es para ponerlo en cine. Eso para el hilo lo haga aquí. ¿Entiendes? Eso, entonces, esas cosas, por eso hay un cine. Chicho, sí, señores. Hay un cine que no es el cine de arte. Hay un cine que es el cine italiano ese. Bueno, romance popular, ¿te acuerdas? Sí, romance popular, pero Operación también Matrimonio a la Genaro. Italiana. Bueno, homenaje a la italiana. Muchas películas de Hugo Tognazzi, Marcello Mastroianni y todo ese. Oye, hay una película que se llama Amici, que yo no he podido ver nunca más. Mira que la he buscado en YouTube. Esa es la de los 4 amigos que cometen, en vez de ser bromistas, lo que hacen son barbaridades. Pero barbaridades. Amici, sí, creo que le puse Amici, no me acuerdo si dice algo más, pero es amigos, ¿no? Las comedias esas italianas eran tan ricas. Entonces, ese cine, tú lo pones al lado del llamado cine de arte que tanto se distribuyó, lo pones al lado de las películas soviéticas, que eran, a mi juicio, muy buenas películas en muchos casos. En muchos casos eran buenos. En muchos casos, a mí el cine de Tarkovsky me encanta, por ejemplo. El cine de Nikita Mikhalkov me encanta. El cine de su hermano Andrei también me gustaba. Pero cuando vienes a ver, fíjate para que veas que el equilibrio, la balanza, se va del lado de ese cine presuntuoso, ¿entiendes? De que quiere presumir de que, mira, tenemos una exhibición abierta, una exhibición muy amplia, abarcadora. O aquí se pone todo. Lo que más iba a ver, lo que más exacto. La idea es esa. Oye, aquí se pone todo. No, eso es mentira. Pero a la larga, qué pena, o a la corta, no sé cómo decir, que ojalá ese fenómeno lo hubieran aplicado con lo demás. Con música no pasó. No, para nada. Con literatura no pasó. No. Nosotros nos perdimos por completo qué sé yo, el Gulag, esas cosas. La literatura sudamericana, porque hay un detalle interesante. Ya de los 60, la literatura latinoamericana en español supera a la literatura española. En que España se va quedando solamente Camilo José Cela. Pero el boom es aquí, en el patio aquí. Y nada, eso lo vimos.
Mira, Ni siquiera los de izquierda, Carlos Fuentes, no se publicaba nada, compadre. Giovanni Sánchez, Ajá. cuando Saludos para Giovanni. cuando murió Vargas Llosa, publicó una crónica extraordinariamente sentida. Y ella cuenta en esa crónica algo que yo sabía porque me lo había contado Reinaldo, su esposo, y es que la primera vez que ellos se encuentran en la casa es porque ella fue Reinaldo le prometió prestarle un libro de Vargas Llosa. Uy, eso qué bonito. ¿Verdad? Pero era así. Pero es que es cierto. Bueno. Eso es ser la pareja culturosa. Un abrazo para los dos. Un abrazo grande. Qué bonito. Y para Teo y para Luz, que está en Madrid. Oye, pero qué pillo Reinaldo. Macho Rico. Macho Rico. Yo no iba a decirlo. Yo no iba a decirlo. No se dice Macho Rico. Yo sé. No, oye, qué pícaro. Ven acá, mi amor. Mira lo que sí. Ven que aquí tienes a Vargas Llosa. Pero eso con Giovanni. Eso con Giovanni. Con otra chica no hubiera funcionado. Claro. No, claro. Y yo sé ese detalle. Sí, y eso que dejamos de tener en música, eso que dejamos de tener en literatura, incluso creo yo que dejamos de tener en las ciencias, y es terrible que así sea, porque hay una información científica que era descartada por venir del imperialismo. Sí, claro. Y entonces era sustituida por lo que venía de la Unión Soviética, que era un bodrio. Claro. O sea, la Unión Soviética ya había copiado. La Unión Soviética hacía lo que hace China ahora. O sea, sí, el plagio de todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Y no pagar nada. Por supuesto. Pero si es que, acuérdate lo que decía Margaret Thatcher, a los socialistas en algún momento se les acaba el dinero de los demás. A los socialistas, a los gobiernos comunistas, se les acaba la posibilidad de seguir robando porque ya no pueden hacerlo. Entonces, nosotros en Cuba el mejor ejemplo. Tuvimos secó la teta soviética y secó la teta venezolana. Pero cuando te suelta, te dejó pelado. Imagínate, parecía que México se iba a convertir en el sustituto de Venezuela y parece que no podemos porque si hay que abastecer a Cuba de petróleo de la manera en que lo hizo Venezuela y como antes hizo la Unión Soviética, no lo quiera. México desaparece. Acaba con petróleo mexicano. Pero bueno, volviendo al tema tuyo, esa carencia que incluye la información científica, que incluye esa parte que se hubiera podido compartir, que Cuba hubiera podido recibir de Estados Unidos y de otros países occidentales, no la recibió tampoco. Entonces, mira, el cine como distribución vino a permitirle al gobierno presumir de algo que hacía solo para encubrir lo que dejaba de hacer me refiero a la práctica de la libertad. Y también viene el aspecto también, yo creo que psico y sociológico, que aclara la misma cosa, porque sociología no es más que psicología de masa. Por otro lado, lo que hablamos con Gilberto ante la situación penosa de que no hay que hacer, se va por un estallido social, vamos a entretener a la gente con la sala oscura. También llenaron ese hueco con eso. Los festivales de cine, las dos cosas. Los festivales de cine latinoamericanos, a los cineastas latinoamericanos les encantaba ir al festival, me lo decían. Sí, pero ya todo 80. Sí. El 83 el primero, ¿no? Sí, el primero, yo no recuerdo en qué año fue, creo que fue el 82. 82 el primero. Porque la Escuela de Cine Latinoamericano es en el 85. El 85, ahí entra Marcel. Saludos para Marcel. Pero los cineastas latinoamericanos iban a Cuba fascinados porque decían, ay, las colas para ver mi película. Señor, la gente lo que iba era a buscar una ventana al extranjero. Claro. La gente lo que iba era a oxigenarse porque nos faltaba la visión de ese otro mundo que siempre veíamos como una añoranza y que nunca podíamos. Nuestra ventana era esa pantalla. Esa pantalla. Esa pantalla. Cuando hablaban del espectador cubano como un espectador superior. Esa escena cuando empieza Fantomas, que es en París, y el carro con el rostro, que es el tema de Fantomas, y esto, con su risa. La Dolce Vita en la fuente. Claro, todo, sí, la Fontana y Trevi, claro, todo. Oye, ¿quién de nosotros no conocía bastante bien París y Roma? Por esas películas. Oye, yo no he ido, por ejemplo, a ninguna de esas dos ciudades, pero sí he ido a España. Y cuando yo fui la primera vez a España,
una de las cosas que hacía era tratar de machear las imágenes que estaba viendo con las películas españolas. Sí, las Leandras y Nuevo en esta plaza. De nuevo en esta plaza, todo eso, ¿entiendes? Ahora, esa es la pregunta. Finalmente con Maligno, como decía yo, Cuba le compraba a Europa, se las regalaban, eran las embajadas, se las robaban. Se las robaban. O sea, eran copias piratas. Eran copias piratas. Las francesas y las italianas. No, las francesas no sé. Estoy hablando de las películas americanas. Las americanas sí, pero y en el caso de las francesas, no sé. O sea, el Cartouche no sabe. No sé. O sea, seguimos un hueco todavía. Sí, porque yo creo que pudiera haber. Pero vamos a quemar a Puchó. Yo creo que pudiera haber una parte que sí compraban. Yo creo que pudiera haber una parte y alguna parte regalada de donado que es vive de caridad. Okay. De la misma manera que la Cinemateca de Cuba, entonces tenías intercambios con la Cinemateca francesa. Algún político izquierdoso metiera la mano y le diera. Intervenía. Bueno, acuérdate que Mitterrand François Mitterrand era. Bueno, por esa época de Pompidou. Esto es Pompidou. Mitterrand viene después. Esto es Pompidou que en los 60, de Gaulle incluso. Pero, por ejemplo, por eso fue que vimos Las Tres Fantomas. Vimos de Belmondo, vimos una pila de cosas. Sí, señor. Vimos El Hombre de Río, Cartouche, y Jean-Marais vimos El Caballero Cocody. Y películas inglesas vimos unas cuantas también. Sí, muchas. Las películas de Lossi, pero también había otras. Accidente, Humo de Londres. Exacto. Alberto Sordi. Y después, bueno, entró esta que se llama Assault, que era Terror en el Bosque, que como se llama Assault, es como se llama la película. Mira, más nunca había recordado. Assault es como se llama, y si lo vas a buscar, se llama como Assault. Entonces las americanas vinieron de ahí o sea, no tenemos respuesta para las europeas. Bueno, yo no la tengo. Okay. No la tengo porque yo las preguntas que hacía normalmente era para en un diálogo informal en el que yo no iba a publicar eso, ¿entiendes? Yo lo que quería, yo averiguaba, yo le preguntaba a todo el mundo, por lo menos a quienes podía. Japón, no sabes la procedencia tampoco. Las películas de Ichi estoy casi seguro que sí las compraban. Si él no compraba nada. Bueno, pero ¿sabes por qué? Él tenía buena relación con Japón. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque ese es el tipo de cine que servía de papilla. Y es el tipo de cine de puro entretenimiento que era necesario para mantener a la gente distraída y no ocuparse de los problemas cotidianos y de las necesidades y ni siquiera de que además fue la conclusión que damos Gilberto y este servidor acá, que es que no había el único catalizador de entretenimiento era el cine. No había nada, porque la televisión era pésima. Bueno, el cine, perdón, ojo, pero el cine también y los bailables de la Tropical. Sí, pero hay un detalle. Los bailables de la Tropical estaban metidos, no creo tampoco que se ponga bravo nadie, con el Slam Mambí, qué sé yo. Eso estaba metido en un estrato que era el estrato más popular, en el cual él le temía mucho. Raúl Castro le sigue temiendo. Y es la razón por la cual reinstauran los carnavales en el 70 después del fracaso de los 10 millones para que la gente. Pero el cine una pachanga completa. Pero el cine es para todo el mundo. Sí, ok. El cine es para todo el mundo. Pero la pachanga era una manera también de generar una válvula de escape. Claro. Y esa pachanga, yo creo que duró. Si es que no. Cuando yo veo el alcoholismo tan. Bueno, por eso se metió una ley seca. Sí. Nosotros pasa que éramos niños y mi padre no bebía. Pero ahí se lo warfarina y los envenenamientos con alcohol de madera. Pero desde hace muchos años lo que ha pasado es al revés. Desde hace mucho tiempo una manera de prácticamente reducir a la nada a la gente es la venta de alcohol. Embotar a la gente. Es lo que mete con el chispatrén después en esta crisis en periodo especial. Sí. Pero hubo ley seca. Claro, pero la ley seca fue en una fecha muy temprana. Yo creo que. No, fue ley seca, yo no puedo puntualizar. Ley seca arranca como en el año, coincide como con la muerte de Che Guevara. Lo que pasa es que cuando tú tienes un país tan rejodido como estaba Cuba, de pronto, y además como es Cuba y con la vibración Schumann, que yo creo que hay de otro nivel, un año es un siglo. O sea, ese periodo que va del 67 al 70, eso es plomizo, porque además eso es un periodo negro que te lo juro yo era un niño muy raro, lo debo decir, y yo padecí amargamente. Ese periodo mío en la secundaria yo no me quiero acordar, porque además ese también coincide con el periodo que yo tengo que visitar presidio político,
Pero date cuenta que este es un periodo, una grisura terrible, Pepe, que ahí viene, primero se empieza a ir lo que mejor vale la sociedad cubana con los Juegos de la Libertad. Fíjate las coordenadas, ¿ok? Pero ahí viene microfacción. Ahí viene el atrincheramiento de ¿cómo se llamó el fenómeno que es del 68? La ofensiva revolucionaria. Sí. Viene el Che Guevara que se muere, que después que aparece, entonces él mete este luto. El Panteón Revolucionario. Quita los carnavales, poquito los carnavales. El carnaval regresa en el 70. Sí. El carnaval regresa en el 70 para celebrar el fracaso de los 10 millones, porque todo es alucinado. Entonces, ese periodo, y entonces viene que es la parte china de Cuba, la maoización de Cuba, que es el Congreso de Educación y Cultura del año 71. Ese periodo que corre del año 67 o 68, fíjate que lo dice Carlos Franqui, que me lo dijo a mí personalmente. Él le cayó como una patada, ya es cuando Carlos Franqui se me tuvo que ir de aquí. Él le cayó con una patada en la otra pajarería, que él la vio de esa manera, que fue el Salón de Mayo, en el 68. Y ya fue que dijo, se acabó. Pero fíjate cómo el año 68 se convierte en un año que Fidel Castro manipula a su antojo para darle a la revolución una patita de grandeza. Pero más recupera la separación con Khrushchev. El Mayo francés, por ejemplo. Exacto, Mayo francés en el 68. Es el contraste con la invasión soviética de Praga. Entonces, ahí es donde viene ya, me quito la careta completo. No, pero además le parto ahí, porque además está separado de Khrushchev por la discrepancia de la crisis de los misiles. Y entonces cuando los soviéticos ven, porque yo ese programa lo hice y lo tengo acá, tienes que verlo otra vez, el discurso de él, de cuando él habla de la primavera de Praga. Sí. Es curiosísimo porque primero él mete la señal de que a nosotros nos puede pasar igual, que la revolución cubana podría cortarle la cabeza a las tropas soviéticas, pero de pronto la apoya. Ese discurso es alucinante. Porque evidentemente recibió a cambio más de lo que perdía. Entonces ahí es que Brezhnev, que ya ha cambiado, que le partió las patas a Khrushchev, ahí es que lo mira y entonces lo trae, y después en el 72 es que entonces viene todo aquel acuerdo económico y ya viene la sovietización de Cuba, el CAM y todo aquello. Es terrible. Rusk Radio. Bueno, eso fue en el 75, creo que fue, para que todo el mundo aprendiera ruso. No, el Caribe, una cosa terrible. Ahora, Pepe, porque si no nos daría esta mañana, nos queda por acabar de barrer y estamos casi igual. Yo creo que estamos igual que el programa de Hippie, que no hemos llegado a ninguna conclusión. Tenemos que buscar más insiders dentro. Ahora nos queda la otra parte para finalizar, que llega la magia del video a través de la televisión cubana. Gilbertico había olvidado, porque es lo que dije, y tú también eres más joven que yo. No mucho más. Bueno, pero un año yo creo. Ok. Llega el año, quizás Gilbertico lo había olvidado, el espacio que es la película El Sábado por la Noche comienza en el 76. Y la gente decía, ¿por qué esa película no la ponen en cine? Porque era video y we didn't know. Nosotros no sabemos eso. Omnivideo, pero eso es otro centro ladrón. Es otro tumbe. Otro centro ladrón. Las películas... ¿Sabes dónde Virio? ¿Sabes? Sí, ¿averiguaste algo? Bueno, lo que averigüé fue cuando por primera vez fui al lugar. Yo no vi nunca un laboratorio donde se copiaran las películas, porque sí oí hablar de ese lugar. Pero eso es más fácil. Eso satélite. Era robar la señal del satélite. Okay. Y copiarla con una grabadora. Eso no lleva nada. Pero sí oí hablar de gente que había ido ahí. O sea, la existencia de Omnivideo era... ¿No las traerían de Panamá? No hacía falta. Era robar la señal del satélite. Era robar la señal. Bueno, todo lo que hacía Roberto Agudo en la revista La Mañana, que ponía... Y el programa Colorama, ¿qué cosa era? Entonces lo robó. Bueno, no, aguanta. 80% de Colorama, este que está aquí. Mi madre me mandaba los videos y por alguien que no voy a mencionar, era un tercero, agarraba el video, que era Beta, como Beta tenía rendimiento, sí lo robaban también de ahí, pero ya no era más difícil porque aquí hay un detalle. MTV no estaba en satélite, MTV es cable. Entonces lo que ponía Colorama, que era de MTV, yo diría que 70% mangui palito, porque mi mamá me mandaba los videos, hay una persona
y terminaba en otro que después te lo voy a decir, que era un personaje no cubano en el ICRT, y mis videos de MTV iban a parar a Colorado. Ok. Así. No todos, una gran parte. Porque yo a veces le veía señales y machones de canales. No, eso es MTV, que es cable. MTV, acuerdo que salía incluso lo que tenía MTV, sí, que decía, claro. Chicago, You're the Meaning of My Life, la canción y la discográfica. Eso es MTV. Pero cine, dejamos MTV afuera. Cine sí era satélite. Mira, hay una... Yo hacía un chiste en esa época. Yo tenía una sección de cine en Radio Progreso y una en CMBF, Radio Musical Nacional. Claro. CMBF. Y yo decía, que estoy casi seguro que lo dije más de una vez al aire. No sé. La mejor prueba de la capacidad que tiene Hollywood para generar una producción cinematográfica grande es que siempre hay una película nueva cada sábado por la noche en Cuba. Claro. Era impresionante eso de que tú te veías, cada sábado por la noche tú veías una película nueva. No, y después pasaron a 2. O sea, ¿verdad? A las 12 de la noche tiraron una segunda. Tienes razón. Y aquí viene otra anécdota, porque me parece que las anécdotas revelan mucho el carácter de la gente y la medida en que la situación, por una parte tú decías, ay, qué maravilla, sábado por la noche, una película, me recuesto, colores, ya había gente que tenía televisores en colores. Y una colega de una de esas dos emisoras la veo un día muy preocupada porque su hijo había estado la noche anterior viendo una película que era la historia de una escuela en el que una escena transcurre en el baño de las muchachitas, y entonces hay una escena en el baño de las muchachitas y se ven las muchachitas y entonces el hijo la moralidad socialista. El hijo se echa para adelante a mirar, y ella lo ve y le dice, papito, se te están yendo los ojos. Y él le dice, ¿tú te has dado cuenta cómo esas muchachas tienen jabón y champú? Oye, no estaba mirando sexo. Wow. Y lo dejan ahí, no se preocupan por llevárselo ni nada de eso. Y ella estaba con una preocupación, dice, mi hijo ha perdido incluso la perspectiva biológica. Claro, no era sexo. La situación es tan grave, y en ese momento estamos hablando, lo material. Estamos hablando de año 91. 90, 91. Imagínate. O sea, aquel muchacho de pronto se había sentido más atraído por la abundancia que por algo tan elemental y tienes un ejemplo de una de las consecuencias que vi pasar de las películas del sábado. No, y además comenzó a proliferar porque, por ejemplo, ahí viene Rodríguez Alemán con su tanda del domingo, y la pone él y la comenta. Y además estaba el espacio, bueno, yo creo que Galeano, Carlos Galeano hacía con Historia del Cine, que eso era más cine clásico, seguramente era telecine, aunque también seguro puso algo de video. Y Colina, que no ponía películas completas, lo que ponía era fragmentos. Colina, claro, comentaba, pero tú no, entonces, pero después viene otro fenómeno para terminar aquí, porque si no nos da hasta mañana. Otra vez recurvando en este zigzagueo a cine americano. De pronto, en los 80, ya el cine el film que van a ver a continuación ha sido reconstruido con varias copias de uso. Rogamos dispensen cualquier deficiencia que pueda presentar su proyección. Ya tú cuentas que es praguense, que viene de Checoslovaquia, que era el país en ese momento. Pero en los 80, si tienes la respuesta para esto, en los 80 empieza a llegar cine americano en Cuba en colores, y por ejemplo, te voy a poner en los 80 no, en los 70. En Jaws, o sea, Tiburón Sangriento, que es el 75, se pone en Cuba en marzo del 77. Esa es la puntualidad. Pero, por ejemplo, en los 80 se pone Amadeus. Y Amadeus va a parar a cine. Amadeus no se pone en televisión. Amadeus fue para cine, se puso en el Radio Centro, en Yara, como decían. Amadeus se puso una película que... ¿Quién es el director ahora? Pero una película que... Amadeus es de Milo Forman. Sí, Milo Forman, por supuesto. Por ejemplo, nunca se puso Air. Air se puso después en televisión. Sí, Milo Forman es Amadeus. Pero se pone en cine, se pone en televisión. Entonces, por ejemplo, se pone que el título original, porque yo tenía la batalla que yo quería saber los títulos en inglés. Se pone Being There. Being There. De Jardín. Es una gran película. Qué buena película. Sí. con Peter Sellers y Shirley MacLaine, que además
Ese es Biden. No he pensado en eso. Ese es Biden, mi hermano. No, lo voy a acabar en estos días. Ese es Biden. Y si, ¿qué te parece el viejo alucinado esto? Oye, esa película es lo que hizo el Partido Demócrata con Biden. ¿Ok? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Lo que pasa es que lamentablemente con Biden hicieron peor. Sí, yo creo que es peor porque yo creo que sí que es peor. Con Biden hicieron peor porque al propio, o sea, con la evidencia con la que Biden estaba mostrando su incapacidad para gobernar, que trataran de mantenerlo ahí para trataron de que fuera reelecto. Pasa que le explotó en la cara el debate. El debate, no pudieron. Pero lo que pasó con Biden es criminal. Es criminal porque una de las cosas que pasó, ahora por ejemplo conocemos el diagnóstico de cáncer en la próstata con metástasis a los huesos. Eso no puede haber, eso no puede ahora, de ninguna manera. Eso tiene que ser por lo menos 23, por lo menos. Por lo menos, si es que no entró a la presidencia ya por lo menos matungueando. Claro. Los hombres sabemos muy bien que hay una prueba de PSA, que es el trastorno en el índice ese, que sale una prueba de sangre. Nuestro amigo Viñoli, que se muere de risa conmigo, que me grabó, que es el sonido terrible que tú sientes a tus espaldas, que es un sonido plástico que hace plaf. ¿Por qué los médicos hacen eso? ¿Por qué los proctólogos hacen eso que hace? ¿Qué es eso? El guante de goma. El guante de goma. Eso parece que no se lo hicieron. O sea, la frecuencia de tacto rectal en la Casablanca parece que no fue tan, ¿no? Mira, sea lo que sea que haya pasado, lo que sí está claro es que lo convirtieron en un instrumento. Y yo tengo la impresión que por eso fue que la doctora Jill Biden votó por Donald Trump. Esto se ha quedado espectacular. Ok. Pepe, bueno, no tienes respuesta para este fenómeno de las películas americanas que vienen a parar a cine. No sabes por qué, cuál fue la fuente. Tampoco. Si hablas de las de la tanda de... No, las que van a parar al cine. Como Amadeus, como Being There, como Indiana Jones. Esas, lo más probable es que hayan sido donaciones. Mexicanas. Sí, por la vía. Porque yo no creo, posiblemente haya habido robos. En ese momento era más fácil. Esas sí fueron a parar a Churrecolor. Churrecolor hacía la copia. Pero hacer la copia en el color era técnicamente hablando más probable en esa época que en la anterior. No, ya tenían el laboratorio de Altabana, de Novedado. Ya lo tenían, ya tenían. El laboratorio anterior, ojo, no, había un laboratorio de antes. Por eso, Articolor. Claro, eso lo destrozaron. Y se quedaron sin nada. No, Churrecolor, el que estaba en Novedado, que lo dirigía, tú sabes quién, saludo en caso que esté mirando, es el que hace esas cosas, que además él es el que me decía a mí que las que eran verdes eran las, o sea, llegaba al original y el original generalmente iba para, por ejemplo, el Acapulco con mucha frecuencia, entonces él me lo decía a mí. Me decía, yo le preguntaba a fulano, ¿dónde está el original? Para verla, entonces el original está en el Acapulco. Pues entonces las otras eran las que eran verdes, que eran las copias Churrecolor. Y entonces una se veía bien y las otras se veían mal. ¿Okay? Entonces no sabemos dónde vienen esas películas. Tú piensas que son donaciones. Yo creo que una parte pueden ser donaciones y otras robadas. Con una técnica un poquito más sofisticada que antes. Eso, por ejemplo, yo nunca lo pregunté directamente. No recuerdo haber hecho una averiguación como esa, pero por supuesto que después de haber conocido lo de Praga, ya todo lo demás era casi como lógico que hubiera robo y además recuerda que los festivales de cine propiciaron un acercamiento mayor entre y empezaron los cineastas americanos y los actores de la Cuba. De la misma manera, por ejemplo, que Robert De Niro visitaba La Habana, Francis Ford Coppola visitaba La Habana, era probable que esas estrellas de cine, cuando venían de vuelta a Estados Unidos, que conversaran con distribuidores, cabildeaban a favor de decir, bueno, ese país que tú sabes, víctima del bloqueo y hay que ayudarlo. Por ahí podía haber. Pepón, querido, bueno, nos daría hasta mañana, tú sabes, yo quisiera, pero pasa que el tiempo apremia y hay un mañana. Y hay un mañana. Lo que trae el mañana es una película, se llama, si te acuerdas, que fue con Jane Fonda, ¿no? Lo que trae el mañana, ¿te acuerdas? Aquella película de racismo y el campo, con los negros, ¿te acuerdas? Yo no recuerdo con ese título, me
tema que has dicho me recuerda algo, pero no. Mira, desde ese mundo que se puso en cine, se puso The Way We Were. Sidney Pollack se puso bastante, porque como era de izquierda. Y Sidney Pollack, por cierto, cuando fue a La Habana, Ajá. tuvo una conferencia de prensa porque hizo la película Habana precisamente, tuvo una conferencia de prensa en la que lo acribillaron por no haber representado bien a la revolución. Bueno. Yo no me paré en esa conferencia de prensa porque yo no había visto la película, pero después, en el restaurante del Hotel Capri, le pedí a Chijona que me dejara hablar con él. Le dije, mire, yo lo único que quiero que usted sepa es que no todos los críticos de cine cubanos pensamos como los que hablaron en la conferencia de prensa suya. Y yo no me paré a decirle esto que le estoy diciendo ahora porque yo no he visto la película y habría sido un contraproducente que la única persona que lo defendiera a usted no había visto la película. Okay. Pero se lo digo ahora para que sepa que no todos los críticos de cine cubanos pensamos de esa manera. ¿Y tú sabes qué? Me dijo, muchas gracias. Y cuando vengo aquí, pasados unos cuantos años, me dice una amiga, Sidney Pollack. Yo le hablé de ti a Sidney Pollack y me dijo que fueras a verlo a Los Ángeles. Y yo fui a verlo a Los Ángeles. Bueno, y le presenté un proyecto que nunca hizo. Pero lo que más lamento de eso, ¿sabes qué cosa es? No haberle dicho, mira, contrata a Larry Villanueva, que es este gran actor cubano que está viviendo aquí en Los Ángeles y que tuvo la gentileza además de recibirme en su casa allí en Los Ángeles. Yo de lo que más me arrepiento no es de que Sidney Pollack no haya hecho el proyecto que le pedí. Me arrepiento de no haberle hablado de Larry Villanueva. ¿Sabes? Si a lo mejor hubiera sido una oportunidad para Larry. Pero en fin, ahí tienes otra historia. Muchas gracias. Oye, gracias. Por favor, gracias a ti. Gracias a ti. Lo que queremos es que vengan otra vez. O sea, los invitados que vamos a tener acá en el podcast de Pepe Forte no son de una sola vez. No es one time only, one night only. No. Porque además contigo podemos conversar de un millón de cosas. Hoy nos quedamos en cine, que por cierto, de cine solo. Porque además, no estábamos hablando de cine. Nos fuimos desviando para ahí, pero... El cine en su contexto. Pero vinimos a hablar exactamente de esta situación de Cuba, porque podríamos hablar de cine como tal. Yo no puedo decir que hemos hablado de cine como tal. Sí, tangencialmente nos fuimos por ahí, pero vinimos a hablar de esta circunstancia, de qué ha pasado con Cuba. Pero podemos otra vez, otro momento, hablar de cine como tal. De algún cine en particular. En la sección aquella de cine que tenía en CMDF tuve una sección, mis comentarios no eran sobre historia de cine, sino historia de las técnicas del cine. Okay. Eso me encantó hacerlo, tú sabes. Yo recuerdo, mientras me preparaba para esos comentarios, aprendí mucho. Claro. Cuando uno se prepara para un programa, uno aprende. Si te vas a preparar, ¿no? Así que... oye, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad es que la conversación ha sido mejor de lo que esperaba y ya yo tenía muy altas expectativas, así que te voy a contar. Gracias a ustedes. Lo mismo también, lo propio. Gracias, José Antonio Évora, y a ustedes, mis queridos amigos, gracias por habernos acompañado en vivo, como había prometido hoy, y tenemos como siempre invitados de la estatura de Pepe, que es quien último ha venido para acá, más los que van a venir, más los que ya pasaron por aquí. Así que, como siempre, al final del podcast de Pepe Forte, como siempre suelo decir, la directora preparada para el punto final, como siempre. Quédense con Pepón. Quédense con Pepón. Ok, claro que. Bueno, qué pillo eres. Hay que compartir. Así que, como siempre, muchas gracias, y sé por qué lo estoy diciendo y tú sabes por qué. Muchas gracias y bye bye. El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte.